Hello there, bienvenidos a Psicofeon. Un canal sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago y Jennifer. Esta es la segunda parte de la problemática que nosotros abordamos de la inmigración. La situación de los refugiados debe ser analizada desde múltiples enfoques, no solo hacia lo político o lo social, también hacia áreas más comunes como la psicología y su enfoque humanista. Pues, aunque existen cientos de registros sobre los diferentes aspectos de los refugiados, quienes escapan de situaciones terribles, esto debe ser un motivador poderoso para reflexionar desde los cimientos de nuestra propia humanidad y humildad. A través de los históricos problemas que la misma humanidad lleva enfrentando a lo largo del tiempo, aún existe la posibilidad de reconstruir las bases y concepciones de la sociedad y sus interconexiones culturales. Pero esta reconciliación entre razonamientos debe empezar por saber y no negar que cada individuo debe ser parte del proceso. Cuando analizamos la situación de las personas que escapan de sus hogares y países, debemos pensar en el impacto psicológico que significa para una persona llegar a un nuevo lugar con otras formas de ver la vida, de afrontar la cotidianidad y en muchos casos el rechazo a quienes no son originarios. Un ejemplo de ello es el rechazo de los refugiados en Estados Unidos. Pero la cultura universal se deformó gracias a la inmigración. La negación de esta problemática es negar la propia humanidad, pues ese intercambio ha enriquecido aún más el conocimiento de nuestra naturaleza y ahí radica lo bello de lo imperfecto, ya que a través de nuestra propia interacción e intercambio nos fortalecemos en comunidad reconociendo nuestras falencias, corrigiendo nuestros defectos e intentando mejorar el futuro de nuestros hijos. Y para que exista una sociedad mejor, es prioritario empezar por el cuestionamiento de las bases políticas de los países que critican y niegan la entrada de los refugiados, quienes limitan su acceso sin brindar ninguna ayuda y quienes no ofrecen intervenciones diplomáticas y humanitarias que mitiguen esa problemática sin impulsar a la población a la cultura de la segregación. La historia es muy clara al respecto. Cuando no existen bases de una educación humana, oportunidades dignas y acceso a la participación política, inician los grandes problemas de la humanidad. Un ejemplo práctico es la caída del Imperio Romano. La psicología desde mediados del siglo pasado, tras la Segunda Guerra Mundial concretamente, ha intentado ofrecer visiones más centradas en el ser humano, enfocadas en estudiar de fondo cuáles podrían ser las mejores soluciones para conseguir una sociedad enfocada en el autoconocimiento, equilibrada entre lo laboral y lo personal, y sobre todo de encontrarle sentido a nuestra existencia a través del dolor. El enfoque humanista intenta responder diversos dilemas y de forma más específica, Rogers y Maslow son los principales exponentes de esta corriente. Dentro de esta psicología se enfatiza la autorrealización, la dignidad humana y la capacidad de crecimiento, incluso en situaciones adversas. De este modo, Maslow habla de las jerarquías de necesidades de 1954. Los refugiados se enfrentan a la interrupción abrupta de sus necesidades básicas, como es seguridad, alimentación, vivienda, lo que impide el acceso a niveles superiores en esa jerarquía: pertenencia, autoestima, autorrealización. Esa pérdida de oportunidad de cumplir las necesidades genera un sinfín de síntomas psicológicos. Por ejemplo, los refugiados enfrentan la incertidumbre y desarraigo, lo cual puede generar estrés crónico, dificultades en el proceso adaptativo y capacidad de resiliencia. La pérdida de redes de apoyo afecta la necesidad de pertenencia, clave para la salud mental. La presión psicológica de enfrentar situaciones de peligro constante, como en el caso de los refugiados, puede tener consecuencias en la percepción de sí mismos en ese sentido. Rogers explica que podrían experimentar una desconexión entre su yo real y su yo ideal, debido a la pérdida de identidad cultural, roles sociales y proyectos de vida. Pero si los refugiados llegaran en condiciones más óptimas, donde recibieran la ayuda necesaria para la adaptación, reconfiguración de su proyecto de vida y de una red de apoyo estable, podrían darse circunstancias más humanas, por ende, más resilientes. La empatía es incondicional para el apoyo psicosocial, ya que son esenciales para restaurar la esperanza. Los refugiados pueden desarrollar fortalezas psicológicas si reciben las herramientas necesarias para reconstruir su narrativa vital, aportando no solo motivadores en su proceso adaptativo, sino a la dignificación de la vida de muchos de ellos, que tienen que lidiar con la violencia racial, la xenofobia y el rechazo constante, es decir, empoderar en contra de quienes intentan desarmar con el odio. El enfoque de los entornos psicológicos del científico ruso Brenner es una perspectiva genial para comprender no solo el proceso de educación de una persona, sino la compleja interacción entre la configuración social de un determinado lugar, porque cada segmento de nuestras vidas está compuesto de múltiples entornos, hacia las instituciones como el gobierno. Dentro de esta propuesta se comprende lo siguiente. La primera capa se denomina microsistema, compuesto por amigos, familia, escuela y servicios de salud principalmente. El siguiente entorno se denomina mesosistema, compuesto por el
contexto laboral, relaciones interpersonales. El siguiente entorno es el exosistema. Está compuesto por diferentes capas más generales, tales como las políticas internas, los vecinos, servicios sociales, industrias, y por último está el macrosistema, en donde se recogen todas las actitudes culturales e ideológicas. Los refugiados sufren un colapso en sus sistemas micro, familia y macrosistema, cultura de origen, lo que podría generar desorientación identitaria, es decir, una crisis de identidad al no encontrar elementos familiares. La adaptación a un nuevo contexto cultural exige una reconstrucción de las redes en el ecosistema, leyes de asilo, comunidad de acogida, contextos culturales desconocidos y cambio en el idioma e interacción. Tras este colapso de sus principales sistemas de interacción, Tackwell y Turner en 1979 abordan la estigmatización e identidad social. En muchos de los casos, los refugiados son estigmatizados por su lugar de origen, siendo esta una etiqueta negativa que afecta su autoestima y promueve la exclusión. Además, aumenta el riesgo de sufrir discriminación, por tanto puede conducir a internalizar la vulnerabilidad o también podría fortalecer la identidad grupal. Hablemos del impacto psicológico de los refugiados. Diversos estudios en el campo de la psicología han profundizado en el impacto en la vida de quienes tienen que emigrar a otras partes del mundo, ya que la experiencia puede variar dependiendo de diversos elementos, tanto internos como externos al individuo. Uno de los principales estudios fue el del psicólogo Berry en 1997. Su propuesta se enfocó en el proceso de adaptación a una nueva cultura. Lo denominó estrés aculturativo. Este concepto explica que los refugiados sufren estrés por duelo migratorio o pérdida de la tierra natal, y esto genera conflictos entre asimilación versus preservación cultural. Dentro de los impactos más comunes en la población de refugiados, encontramos que el estrés postraumático predomina frente a otras afecciones. Este se caracteriza por la exposición prolongada a violencia, separación familiar y viajes peligrosos, entre otros factores. Los síntomas de este trastorno son la reexperimentación, como los flashbacks y las pesadillas recurrentes, la hiperactividad, irritabilidad, insomnio y sobresaltos, y la evitación o el rechazo a hablar del pasado, lugares o personas que los lleven a recordar estos sucesos traumáticos. Otro impacto psicológico en la población de refugiados y desplazados es la depresión y el duelo complejo, el cual se caracteriza por las pérdidas múltiples, no solo materiales, como el hogar o el empleo, sino también las simbólicas, como la identidad, la cultura, el proyecto de vida y el marco de creencias. Y sus síntomas pueden manifestarse a través de la apatía y la desesperanza, y la culpa de la supervivencia. Esto podría desencadenar en el duelo congelado. En este caso surge la urgencia por sobrevivir, posponiendo el proceso emocional y generando una depresión más profunda. Otro síndrome, siendo este uno de los más complejos de estudiar, es el de Ulises, o el estrés crónico del inmigrante. Este concepto fue propuesto por Josefa Antoché, como se pronuncie, en 2002. Consiste en 7 duelos claves: familia y seres queridos, lengua y cultura, tierra, estatus social, riesgo físico, proyecto de vida negado. Y se manifiesta con cefaleas, insomnio, fatiga crónica, sin causa médica, e ideación suicida. Pero ahora hablemos del trauma transgeneracional. Aquí queremos hacer un énfasis en el aspecto epigenético de la situación de los refugiados. El trauma transgeneracional no solo se transmite a través de dinámicas psicológicas y sociales, sino que investigaciones recientes han sugerido que podría haber componentes biológicos mediados por la epigenética, ayudándonos a entender esto como el estrés externo deja huellas en generaciones futuras. En definición, el trauma transgeneracional es una transmisión del trauma psicológico de una generación a otra. Por ejemplo, los sobrevivientes de guerras, persecuciones o desplazamientos, afectando la salud mental, la conducta y las relaciones. Sus mecanismos de transmisión son los siguientes. Primero, el psicosocial, a través de los relatos familiares, patrones de apego silenciosos y traumáticos. Segundo es el conductual, ya que se modelan respuestas al estrés como la hipervigilancia y la desconfianza. Y el más importante, el epigenético, los cambios en la expresión genética inducidos por el ambiente. Un ejemplo de esta perspectiva fueron los estudios realizados en Alemania en 2022, donde se encontraron alteraciones epigenéticas en niños sirios cuyos padres habrían sufrido tortura y vinculados a mayor reactividad emocional. Pero ¿cómo se relaciona esto con los refugiados? Esta respuesta puede darse a través, por ejemplo, del estrés prenatal de los primeros años de vida. El cortisol experimentado por las madres gestantes atraviesa la placenta donde reside el feto, afectando el desarrollo adecuado del niño. Esto va a generar una mayor predisposición a padecer trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión. Para concluir, es importante comprender las dinámicas psicosociales detrás de los conflictos humanos, como en el caso de las vivencias de los refugiados y sus consecuencias psicológicas, pues esto nos permite expandir las herramientas de abordaje y comprensión a estas realidades, generando apoyo comunitario, narrativas de sentido e intervenciones efectivas y personalizadas a la situación. Para esto se requiere una voluntad profesional y humana, políticas de asilo con acceso
a salud mental, sensibilización social para reducir el estigma y psicoeducación. También enfoques culturalmente más sensibles. Esto es un llamado de Psicofreedom a la acción integral. Todos podemos ser parte del cambio y es vital atender los fenómenos biopsicosociales. Esto exige una investigación interdisciplinar e intervenciones que rompan el ciclo. Te leemos en los comentarios con las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo podemos nosotros como sociedad apoyar a los refugiados a sentirse bienvenidos y recuperar su confianza? Segundo, ¿por qué crees que se ha normalizado en la sociedad el miedo o el rechazo a los refugiados? No olviden que nosotros estamos colaborando con Clínica IPS UNSA, que nos ha brindado este espacio para hablar de psicología integral con ustedes. En este caso en especial también estamos colaborando con Cross Borders Mental Health, quien nos brinda el espacio para hablar sobre inmigración y esta problemática social. No olvides que la mejor forma de apoyar nuestro contenido y todos nuestros colaboradores es dándole like, suscribiéndote y siguiendo nuestras cuentas que dejamos en la caja de descripción. Desde Psicofreedom nos despedimos. Bye there. Bye there.